Amigos queridos, nos venimos aquí hasta su cocina, mi cocina. Qué gusto reencontrarnos a través del sabor y del saber. Y además, confirmar que todo puede ser mejor si se vive cerca del arte, si lo disfrutamos, si lo apreciamos, si echamos a volar nuestra imaginación. Y todo esto lo digo porque viene a cuento, ya que hoy nos acompañará una gran artista plástica con una fina sensibilidad y gran talento, Carmen Parra. Ya verán qué sabroso platicaremos con ella. Y también escucharemos con mucha atención los acertados puntos de vista de Alejandro Ordórica, que hoy nos hablará justamente de la obra de nuestra invitada. Así es que la mesa ya humea. Los invito a que pasemos a disfrutarla. Para la pintora Carmen Parra, la naturaleza, las grandes edificaciones y sus interiores son fuente de reflexión y de creación. De manera especial se ha ocupado de los temas religiosos que manifiestan el poder de la transformación y la unidad, la quietud y el vuelo, la perfección de las líneas y el complejo tramado de mundos que bien podrían ser reales e imaginarios. Carmen Parra, felizmente, optó por andar los caminos creativos y se preparó académicamente en la Escuela de Bellas Artes de Roma, en Italia, y en La Esmeralda, en la capital mexicana. Pronto, su preparación vino a consolidar sus firmes y promisorias potencias. Su obra se ha distinguido por su perfección formal y por el sabio vuelo que el artista sabe dar a su trazo seguro y evocador a un tiempo, en un mundo definido también por el juego cromático, por los tonos, por los matices que despiertan un lirismo siempre compartible. Una de las líneas centrales de su producción procede en línea directa de la reflexión. Su proximidad a la literatura es evidente, tanto por sus ilustraciones a textos de autores de primera categoría, como la inserción de motivos complementarios en la escenografía teatral. A la vez, sobresale su predilección por entes o elementos alados, como puede ser una mariposa o un ángel, que en múltiples exposiciones dentro y fuera de México han sorprendido siempre por la creatividad y belleza con que los plasma en sus pinturas. Hoy con nosotros, Carmen Parra. Estamos con Carmen Parra, una gran artista plástica de nuestro país, con un talento desbordado y una finísima sensibilidad. Y además posee el don de practicar la amistad, pero esa también, así como su obra, en gran escala. Gracias y bienvenida al Sabor del Saber. Tú sabes cuánto te quiero, admiro y pues sé que de tus méritos. Gracias. Carmen Ricky, tu evidente maestría me hace pensar que empezaste a dibujar desde muy pequeñita. Cuéntanos. Sí, muy chica. La única buena calificación que estuve en la escuela fue en dibujo. ¡Qué maravilloso! Y el único premio que me gané fue de Prismacolor. Mira. En la primaria, porque yo estudié en el colegio alemán. Rígidos, sí, fuertes, sí, son ahí, difícil, ¿no? difícil, ¿Y cómo lo sobrellevaste? Pues con mucha dificultad, porque en mi familia nadie hablaba alemán. Ni tu padre, que nadie, tan culto, ese gran arquitecto, el Caco Parra, que bueno, es conocido por México y por sus obras tan hermosas. Sí, entonces mi papá me metió al colegio alemán porque dijo que era la mejor escuela de México, y entonces mi única buena calificación fue en dibujo. ¿Y tú coincidiste, perdón, en que es la mejor escuela de México? Bueno, lo que es una maravilla de estudiar en una escuela que de otro idioma es que aprendes la otra cultura, y el idioma pues es la base de otra cultura. Entonces pues aprendí alemán y aprendí literatura alemana y música en alemán y geografía y en fin. Qué bueno. Y así es que te ganaste ahí un premio. No, el único.
El único, no, llevas muchísimos, El único eres modesta. Prismacolor. El único Prismacolor, eso sí. Sí, qué maravilla. Y cuéntanos más, ¿cómo se define Carmen Parra? ¿Tú qué dirías de ti? ¿Cómo eres? Cuéntanos. Bueno, pues la educación visual es una educación muy difícil de definir porque no puedes hacer exámenes. Entonces, porque la retención de las imágenes es un ejercicio que es a través de estar viendo todo el tiempo arte, ¿no? Entonces, pues por eso uno visita los museos y por eso te vas a Europa y por eso visitas el Prado y por eso visitas todo lo que tienes que visitar para tener una referencia visual de la obra, porque al tener tú esa referencia visual, cuando tú trabajas se nota en tu manera, ¿no? Entonces, bueno, mi obsesión ha sido tener esa educación visual que es inmedible, digamos, ¿no? Porque las obsesiones son inmedibles, esas no se pueden medir. Y entonces la escuela, que es una cosa muy técnica, muy ordenada, tienes que estudiar física y química y todo eso, que te cuesta mucho trabajo a las gentes que estamos dedicadas a las artes plásticas. Y que luego se olvidan si no las estás practicando, ¿no? Claro. Entonces, básicamente mi pasión, bueno, mi pasión primera fue estudiar antropología. ¿Por qué? A ver, ahí hubo un titubeo No, porque la antropología es la base de todo, porque tienes que estudiar el comportamiento humano. Y como yo viví dentro de un grupo de artistas muy preocupados por México, como fue Juan O'Gorman o Diego Rivera o mi mismo papá, Chávez Morado, Olga Costa, en fin, todo un grupo de gentes que estaba preocupado por México, por la arqueología, era la época del gran descubrimiento de la arqueología, entonces todo el mundo podía comprar piezas arqueológicas, se hicieron muchas colecciones. A mí me tocó ver cómo se hacía el anahuacalli. Oye, qué vida tan intensa. Te voy a pedir si nos permites ir a un corte para continuar con esta interesante conversación, Muy bien. Carmen. Te convoco a que continuemos con esa plática la tan referencia del mundo prehispánico, que fue muy real para mí, porque además mi papá trabajaba con albañiles, los albañiles eran del mundo agrario mexicano, venían de comunidades indígenas. Yo me acuerdo de algún grupo que llegó a la casa, que eran de Guerrero, y siempre traían esas fabulosas piezas de mezcala. Entonces, todo ese contacto con los artesanos y con los albañiles y con los artistas de esa época, me hizo pues crearme un interés enorme por la antropología, y en esa época la escuela de antropología estaba en Moneda y el museo todavía estaba en Moneda. Entonces, todavía yo soy de las últimas de haber estudiado en el centro histórico, entonces que también es otra de mis pasiones. Entonces, yo estudié. Sabemos de la catedral y también tu amor por la arquitectura, ¿verdad? Claro, y esa, pues porque fomentada por mi padre, que me llevó a todos los conventos de México, y el centro era en esa época, pues, todavía no se había vaciado y no había llegado al momento en que hicimos la Sociedad de Amigos del Centro Histórico, ¿te acuerdas? Donde yo estuve, claro. Con el maestro Benítez, Gamboa, etcétera, ¿no? Entonces, en la época que a mí me tocó, la escuela estaba en Moneda, el Museo de Antropología estaba en Moneda también, y bueno, era una pequeña escuela y los alumnos todos eran brillantísimos, porque me tocó estudiar con Matos, con Bartra, Roger Bartra, con Juan Somolinos, con Jorge Alberto Lozoya, con Miguel Mesmacher. Entonces era un grupo de gente muy intensa, interesada.
Y entonces... Y adoradores de México. Sí, adoradores de México. Y entonces, bueno, la antropología incluye todo, la lingüística, la arqueología, la historia, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, básicamente lo que mi formación fue, pues, saber dónde vivo, que este país tan fantástico, con una historia fabulosa. Entonces, bueno, estudié y al final yo fui muy revolucionaria, muy de izquierda, yo era del Partido Comunista, entonces me quería ir a hacer la revolución a Cuba. Entonces mi papá sí se dio cuenta y entonces me mandó a Europa. Y en ese momento yo había pedido una beca para estudiar en Polonia, sociología, pero como era yo una inculta completa, no sabía que Polonia estaba sumergida en la nieve a 16 grados bajo cero casi todo el año y salí corriendo, no acepté la beca, pero gracias a Dios, por amigos llegué a estudiar a Roma pintura. ¡Qué maravilla! Y gracias a esta decisión tenemos a esta gran artista, como lo es tú. Qué bueno que hubo eso, fíjate que cómo te va marcando el destino, claro, ¿verdad, claro, Carmen? El destino. Y allí estaba Juan Soriano. En el momento que yo llego a Roma, Soriano vive allí con Diego de Mesa y entonces como mi tutor me lleva a los museos, porque ya ves que era muy maestro Juan, y entonces me lleva a los museos, me enseña cosas, me enseña a ver, pues simpaticísimo, ¿no? Estudiaste la pintura en la práctica y, sí, y bueno, además en Roma, sí, imagínate. Una maravilla. Que es todo es, la ciudad es un museo, digamos, ¿verdad? Sí. Que no es tienes que ir a la escuela. No, hombre, qué maravilloso. ¿Y qué planes tienes para la actualidad? Bueno, ahorita tengo dos proyectos grandes, que es hacer 12 altares mexicanos barrocos de gran formato, de 2.30 por 2 metros. ¿Para dónde? Pues para donde sea. Ah, bueno, ese es un proyecto libre. Pues qué gusto nos da que sigas así tan intensa y con esa frescura como te conocemos, Carmen, que hemos además compartido grandes aventuras dentro de la plástica. Fantástico. Te pido que vayamos a un corte para regresar con estas historias tan interesantes. Última parte de nuestro programa y te sugiero que pasemos a, pues ya, nuestro tema gastronómico. Yo sé que eres una apasionada del buen comer, del bien recibir, porque eres también un artista en eso. Bueno, como tú no hay. Claro que sí, yo he comido en tu casa delicioso, además siempre pensando en esos pequeños detalles, que es donde está Dios, Carmen, ¿verdad? Cuéntanos, ¿de dónde te nació esa gran pasión por la buena mesa, la cocina, porque también cocinas, ¿no? Sí, claro. Mira, bueno, mi familia todos son comelones tremendos, pero yo tengo una vocación. Yo empecé a cocinar para mi familia a los 10 años. Mira. Entonces yo me metí a hacerles de comer, muy chica, era una niña. Y entonces pues me divertía mucho, les hacía de comer, entonces... ¿Qué hacías? ¿Qué cocinabas en esos...? Bueno, es ¿Qué te acuerdas? A ver, perfecto, platícanos. Me acuerdo perfecto. Les hacía un pollo relleno con qué rico. piña y manzana. Ah, mira. Y entonces, bueno, ya lo cocía y lo metía al horno y entonces se lo daba de comer a mi tía y a mi mamá y a mi abuela y a todos mis parientes. Y entonces desde chiquitita me gustó cocinar y seguí cocinando, bueno, toda la vida. Y la cocina mexicana pues es interesantísima. Conocí el otro día en Oaxaca a esta señora Kennedy, que es un fenómeno, que hace una especie de antropología de la cocina mexicana, porque ella se mete a los pueblitos y registra todo lo que comen. Y entonces toda esta curiosidad, que es también antropológica, porque parte fundamental del ser humano es la comida y reunirse
a comer es un acto casi religioso, ¿no? Entonces, esa mesa que nos acompaña cotidianamente, pues es sagrada, ¿no? Entonces, los sagrados alimentos, compartirlos y hacerlo lo mejor posible, pues es un don y se agradece que uno pueda hacerlo y que cada día la cocina se renueva, la cocina a nivel mundial, bueno, ya cada día es otra cosa. Nosotros no comemos lo que comíamos de niños, ha cambiado mucho la mecánica de la comida, entonces es muy interesante como parte de la cultura fundamental, ¿no? Claro. ¿Y qué comes? ¿Cuál es tu platillo favorito, Carmen? Híjole, bueno, el mole, como decía Olga Tamayo, pues el mole. Y luego los pipianes, me fascinan los pipianes y bueno, pues todos los charales, las tostadas, toda la línea del maíz, pues es una maravilla como comida mexicana. Y me gusta mucho el pescado, que es, pues tenemos unos litorales inmensos y se come poquísimo pescado aquí. ¿Verdad? Tenemos que proponer que se amplíe esta costumbre, porque es sanísimo. Además debemos de preocuparnos por una alimentación más sana, ¿no? Claro. Además de comer todo lo que, bueno, pues ya sabemos que no lo es tanto, pero que es delicioso. Yo llegué y de repente veo un cristal, ¿no? Una como probeta de vidrio. Entonces pregunté qué era, y era un taco. Entonces ese taco, que era relleno de chicharrón y aguacate y todo, lo tenías que absorber y así vas sabiendo todos los sabores del taco. Y luego en una especie de espuma, porque ya ves que ahora cambian como el hidrógeno y todas estas... Sí. Y entonces era una quesadilla, pero en forma de espuma. Y entonces me divirtió mucho esta nueva modalidad gastronómica, inconcebible en otra época, ¿no? Entonces también hay mucha creación en esta nueva etapa de la culinaria. Es cierto, pero bueno, también la disfrutamos, como dices, claro. Y bienvenidos todos esos inventos, porque pues precisamente la vida es eso, es movimiento, es estar transformándonos, claro. No hay nada para siempre. Y qué bueno que nos compartes esas experiencias tan maravillosas, Carmen, qué bueno que has estado con nosotros, nos ha alegrado mucho, de verdad te admiramos, te reiteramos todo ese cariño, esa admiración. Y ahora quiero invitarlos a que veamos las opiniones de Alejandro Torica, que además hoy te dedica ese segmento a ti, en tu honor, Carmen. Muchísimas gracias. Espero que les guste y muchísimas gracias. No dudaría en llamar a Carmen Parra, esa destacada pintora y escultora mexicana, que es angelical, porque en sus cuadros aparecen recurrentemente bellas imágenes que nos remiten a esos mundos etéreos del cielo donde van y vienen los ángeles, o deidades que se entrecruzan entre los trazos que bellamente consuma nuestra artista. Y también decir de Carmen Parra que va más allá, que abarca desde lo que podríamos interpretar como el barroco novohispano, adentrándose en esa imaginaría religiosa, como igualmente con un asombroso modernismo, donde asoman claramente sus inclinaciones por la gastronomía, que nos traza finamente patos, sí, muchos patos que van igualmente y entran y salen de esas concepciones artísticas. Así podemos ver cómo hay una serie de escenas de cocina donde aparece lo mismo una pieza de esta ave, o el paté,
o un par de huevos donde con suma creatividad Carmen Parra los va hermoseando a la vista de todos nosotros. Pero Carmen Parra también se remite al pasado e igual pinta el Templo Mayor y escenas que se relacionan a ese mundo indígena donde igual aparecen más adelante caballos y otros propios elementos de la pintura y motivos que van dándole ese perfil de una pintura también moderna. Y cómo no recordar igualmente esa serie donde aparecen tazas y platos con una naranja o con un sol, lo interpretamos cada quien, pero que va alumbrando efectivamente la mesa. E igual esa cerámica donde los motivos gastronómicos pueden rodear el círculo y al centro una pirámide de deliciosuras o de sabrosuras que ahí están y que forman parte de nuestra cocina. Y así otros motivos que tienen que ver con vajillas, con poncheras y con estos elementos que también forman parte del cotidiano comer del ser humano. En fin, una pintura que desde mi punto de vista es alumbrada bellamente por Carmen Parra, incluyendo una buena mesa que también se hace pintura. Amigas, amigos queridos, no sobra decir cuánto nos enriquece y cuánto nos deleitamos con conversaciones como las que sostuvimos con Carmen Parra. Y de igual manera nos enriquecen los puntos de vista siempre acertados de Alejandro Ordorica. Y gracias a ustedes por su cálida compañía. Aquí los esperamos la semana entrante. Y mientras tanto los invitamos a que visiten mi página de internet. Y me despido con palabras de Jean Miró, ese genial pintor. El cocinero se convierte en artista cuando tiene cosas que expresar a través de sus platillos, como el pintor a través de su obra. Que la luz los acompañe.